Hoy contaré la historia de una de las mujeres más interesantes de la Edad Media, ni más ni menos que Santa Olga de Kiev. Al pensar en una santa, concebimos que debió ser una mujer piadosa, que hizo milagros o que incluso fue martirizada por su religión. Pero no, en lo absoluto. Esta mujer, canonizada por la Iglesia como santa, fue una reina adoradora de Thor y de Odín, con una insaciable sed de venganza, quien mató a miles de personas a través de retorcidos planes y estrategias diplomáticas y políticas. Dicen muchos que Cersei, de Juego de Tronos, fue inspirada en este célebre personaje. Esta es la sangrienta historia de una terrible reina que mató a todo aquel que se atrevió a insultarla. No tenemos mucha información sobre su origen. Las fuentes más fiables provienen de la primera crónica eslava, escrita por Néstor, el cronista, un monje de Kiev. En la crónica se dice que Olga nació en la ciudad de Pskov, en una familia de origen varego, vaya, lo que viene siendo vikingos de Suecia. Con apenas 15 años de edad, Olga se esposó con Igor, gran príncipe de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era un estado que se expandía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Era una mezcla de tribus eslavas que se mataban entre sí. La capital de la Rus se hallaba en la ciudad de Kiev, en la actual Ucrania. Se cuenta que Olga e Igor se casaron por amor, cosa poco inusual en la época y que explicaría la sed de venganza de Olga tras el asesinato de su amado esposo. Tampoco se tiene mucha información sobre Igor. En las crónicas se decía que luchó contra los bizantinos y que sitió la ciudad de Constantinopla hasta en 2 ocasiones. Se sabe que reinó poco algo más de 3 años, entre el verano de 941 hasta su muerte en el 945. En el año 945, Igor viajó a la tierra de los Drevlianos para recolectar los impuestos que las tribus vasallas debían pagar. Sin embargo, Igor, en su avaricia, pidió el doble en el mismo mes. Aquello enfureció a los Drevlianos, que se negaron a pagar, y como respuesta, mataron a Igor. La noticia pronto llegaría a Kiev, donde tendría lugar la coronación del joven hijo de Igor y Olga, Sviatoslav I de Kiev, quien por aquel entonces solo tenía 3 años. Su madre, la joven Olga, quien solo tenía 20 años por aquel entonces, tomó el poder como reina regente hasta la mayoría de edad de su hijo. Pronto llegaron a Kiev 20 emisarios drevlianos con un claro mensaje para la reina regente. Le instaban a casarse con Mal, príncipe de los drevlianos, para mantener el orden y la paz en el imperio de la Rus de Kiev. Al parecer, Olga aceptó gustosamente casarse con el líder de los asesinos de su esposo. Olga pidió a los 20 mensajeros que volvieran a la barca que los había traído hasta allí y que al día siguiente la gente de su pueblo los traería a cuestas hasta Kiev en una procesión llena de honores y gloria. Sin embargo, en lugar de honor y gloria, les esperaría una amarga y deshonrosa muerte. Olga hizo cavar una fosa llena de picas y pinchos. Cuando la procesión llegó al lugar, ordenó que lanzaran la barca dentro, con los emisarios drevlianos incluidos. Algunos de ellos quedaron con vida, así que ella ordenó que volvieran a tapar la fosa, enterrándolos vivos con los restos de la barca y los cadáveres putrefactos de sus compañeros, a los que se unirían pronto en la loca danza de la muerte. Olga, aprovechando que los drevlianos aún no conocían el oscuro final de sus emisarios, les envió un nuevo mensaje. Le dijo al príncipe Mal que si quería esposarse con ella, debía mandar a Kiev a los hombres más sabios e importantes de su tribu. Así fue que los drevlianos enviaron a hombres influyentes a Kiev para pedirle su mano de nuevo. Ella los invitó a darse un baño caliente en una casa de baños. Una vez todos dentro de la sauna, Olga ordenó atrancar las puertas y les prendió fuego, asegurándose de que cada uno de ellos, los hombres más importantes de su pueblo enemigo, morían consumidos por las llamas.
Los drevlianos seguían sin saber nada de lo sucedido, y Olga, en un nuevo plan maléfico, envió otro mensaje, diciendo que iría a Iskorosten, la capital de los drevlianos, para esposarse por fin con el príncipe Mal. En el mensaje decía que, antes de casarse de nuevo, quería celebrar un banquete fúnebre para despedir a su difunto esposo, como merecía, en Iskorosten, la ciudad en la que fue asesinado. Con ella se llevó un gran séquito, un gran ejército y los suministros necesarios para un gran banquete. El banquete se celebró a las afueras de las murallas de Iskorosten. Olga invitó al festejo a la mayoría de los hombres del ejército drevliano, la mayoría de los hombres en la edad de luchar. Se aseguró de que todos ellos comieran copiosamente y bebieran hasta hartarse. Los barriles de hidromiel rodaban como caramelos, y cuando vio que la mayoría estaban borrachos, ordenó a sus hombres pasarlos por la espada. Ejecutó a la mayor parte del ejército drevliano en un banquete, como en la boda roja de Juego de Tronos. Las crónicas dicen que aquel día murieron unos 5.000 drevlianos. Las risas se ahogaron en sus gargantas, los cantos se convirtieron en llantos amargos, y el barullo del banquete dio paso al solemne silencio de la muerte. Una macabra escena. Los drevlianos ya no contaban con el fuerte de su ejército, que murieron asesinados vilmente durante el banquete. Pero las murallas de Iskorosten eran robustas y grandes, difíciles de escalar, por lo que, en lugar de atacar, a Olga no le quedó otra opción que sitiar la ciudad. Pero el sitio fue largo y tedioso, y Olga estaba cansada de esperar. Envió un mensaje a los gobernantes de la ciudad. Les dijo que rindieran la ciudad y que perdonaría sus vidas, afirmando que su venganza ya estaba consumida. Como un símbolo de paz, pedía que se le entregara 3 palomas y 3 gorriones por cada casa de la ciudad. Los drevlianos aceptaron gustosos. Ya habían perdido, solo les quedaba aceptar la paz y someterse a la misericordia de la reina Olga. Así fue que le entregaron 3 gorriones y 3 palomas en miles de jaulas por cada casa de la ciudad. Cuando cayó la noche, mientras los drevlianos dormían tranquilos pensando que sus vidas habían sido perdonadas, Olga ordenó a su ejército que pusieran un trozo de tela bañado en brea y azufre en cada pata de todas las aves. Encendieron con fuego las telas y liberaron a la vez a las miles de aves que alzaron el vuelo. Desorientados y lastimados por el fuego, los pájaros volvieron a sus nidos, es decir, a cada casa de donde habían salido. Y así fue como aquella oscura noche la ciudad de Iskorosten ardió en llamas ante la atenta mirada de Olga, quien dio entonces por consumada su ansiada venganza por su amado esposo. Tras reducir la ciudad a cenizas, Olga volvió a Kiev con el orgullo intacto. Olga gobernó la Rus de Kiev durante los próximos 15 años. Durante tal tiempo, Olga se encargó de la política interna del extenso imperio de su difunto esposo, preparando el terreno para su hijo. Mejoró el comercio, la política y la estabilidad interna del reino. Además, para que jamás volviera a ocurrir algo como el trágico suceso contra los drevlianos, Olga creó un nuevo sistema de recolección para los impuestos de las tribus, que se seguiría usando muchos siglos después de su muerte. Tras 15 años de regencia, su hijo Sviatoslav llegó a la mayoría de edad, por lo que dejó el trono para su hijo. Olga, desocupada de sus deberes, viajó a Constantinopla, donde conoció el cristianismo y se convirtió a la fe ortodoxa. En los escritos del emperador Constantino VII se describen las ceremonias formales que se celebraron para recibir a Olga. Se bautizó allí mismo y tomó el nombre cristiano de Yelena en honor a Helena, la esposa del emperador Constantino de por aquel entonces. Tras su vuelta a Kiev, construyó a lo largo del reino incontables iglesias, tratando de convencer a su hijo para convertir la fe cristiana en la oficial, sustituyendo a los dioses eslavos. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito en su hijo Sviatoslav, pero sí en su nieto, quien fue su propio pupilo, Vladimir I de Kiev.
Por este acto, la Iglesia Ortodoxa declaró como santa a Olga en el año 1547. Esta es la interesante historia de una mujer que hizo todo lo posible por sobrevivir en un mundo gobernado por hombres. Vengó la muerte de su esposo y mantuvo el trono para su hijo, para más tarde convertirse a la fe cristiana y ser recordada durante siglos.